Jalisco, México, 17 de septiembre de 1993. Las aguas del lago de Chapala reflejaban un cielo sin nubes, aquella tarde de viernes cuando José Herrera, de 42 años, y su hijo Miguel, de apenas 11, cargaron su pequeña lancha de aluminio con cañas de pescar, un termo de café, una caja de almuerzo y la gastada caja de madera donde José guardaba sus señuelos y anzuelos. El ritual de pesca entre padre e hijo se había convertido en una tradición sagrada desde que Miguel cumplió 8 años. Volveremos antes del anochecer, le aseguró José a Luisa, su esposa, mientras ella les entregaba 2 sándwiches envueltos en papel encerado. Miguel abrazó a su madre con esa impaciencia característica de un niño ansioso por partir a la aventura. Luisa recordaría después ese momento como una fotografía congelada en el tiempo. Su hijo, con aquella gorra roja demasiado grande que había pertenecido a su padre, y José con su camisa de franela desteñida por el sol y el uso. El lago de Chapala, el más grande de México, era para los habitantes de Ajijic tan familiar como sus propias casas. José conocía aquellas aguas desde niño, cuando su propio padre lo llevaba a pescar carpas y tilapias que luego su madre cocinaría para la cena. En aquellos días de septiembre, el nivel del agua estaba particularmente alto debido a las lluvias recientes, y los pescadores locales hablaban de buenas capturas cerca de la isla de Mezcala. Pedro Ramírez, dueño de la tienda de carnada donde José se detuvo aquella mañana, fue posiblemente la última persona del pueblo que los vio. Estaban de buen humor, declararía después a las autoridades. El niño no dejaba de hablar sobre un pez enorme que había visto la última vez que salieron. José compró un par de señuelos nuevos y unas lombrices, nada fuera de lo normal. La pequeña embarcación se alejó del muelle de madera a las 2:17 de la tarde, según el reloj de Ramírez. Una brisa suave rizaba la superficie del lago, y el motor fuera de borda dejaba una estela blanca sobre el azul profundo. Miguel saludaba con la mano mientras se alejaban, y su padre maniobraba con la confianza de quien conoce cada centímetro de aquellas aguas. Nadie podía imaginar que esa sería la última vez que alguien vería a José y Miguel Herrera con vida. La alarma no se disparó hasta las 8 de la noche, cuando el cielo ya había oscurecido completamente y la temperatura había descendido considerablemente. Luisa llamó primero a los vecinos, luego a los amigos pescadores de José. Roberto Sánchez, compadre y amigo de la infancia de José, fue el primero en subirse a su propia lancha para ir a buscarlos. Para las 10 de la noche, 5 embarcaciones recorrían la zona norte del lago donde José solía pescar, sus linternas cortando la oscuridad como cuchillos. No había luna esa noche, recordaría Roberto años después. El lago era un pozo negro y llamábamos sus nombres hasta quedarnos roncos. La Policía Municipal de Chapala no organizó una búsqueda oficial hasta la mañana siguiente. Para entonces, Luisa ya había pasado toda la noche en vela, con el teléfono en la mano, marcando una y otra vez el único número de emergencia que tenía anotado en una libreta junto al teléfono. La comunidad de pescadores, sin embargo, no había esperado a las autoridades. Desde el amanecer, más de 20 embarcaciones peinaban metódicamente distintas zonas del lago. A mediodía del 18 de septiembre, uno de los pescadores encontró un objeto flotando cerca de la orilla este, el termo metálico azul de José, aún medio lleno de café frío. Fue la primera y única pista tangible durante mucho tiempo. Durante los 3 días siguientes, la búsqueda se intensificó. La Protección Civil de Jalisco envió 2 lanchas con equipos de sonar y 4 buzos. Un helicóptero de la Policía Estatal sobrevoló el lago en patrones cuadriculados. Voluntarios recorrieron más de 30 kilómetros de orilla buscando cualquier señal. Pero el lago de Chapala, con sus 1.100 kilómetros cuadrados de superficie y profundidades que alcanzan los 10 metros en algunas zonas, guardó su secreto con obstinada determinación. No había signos de tormenta aquel día.
El clima había sido perfecto para navegar. La embarcación de José, aunque pequeña, era estable y estaba en buenas condiciones. Él era un nadador experimentado y siempre llevaba chalecos salvavidas, especialmente cuando iba con Miguel. Nada tenía sentido. Es como si el lago se los hubiera tragado, dijo el oficial Ernesto Vega, encargado de la investigación, en su informe preliminar. Al séptimo día de búsqueda infructuosa, cuando los recursos comenzaban a escasear y el optimismo se había evaporado como el rocío matinal, las autoridades redujeron los esfuerzos. La búsqueda oficial terminó oficialmente 2 semanas después del suceso, reclasificada como investigación de personas desaparecidas. Luisa Herrera se negó a aceptar la situación. Durante meses, cada mañana caminaba hasta el muelle donde había visto partir a su esposo e hijo por última vez. Se sentaba allí hasta el anochecer, con una fotografía de ambos entre las manos, como si su presencia pudiera invocarlos de regreso. Algunos vecinos dejaban café y comida junto a ella, respetando su silencio. Otros, con el paso del tiempo, comenzaron a evitar el muelle, incómodos ante el recordatorio constante de la tragedia. El cuaderno escolar de Miguel permaneció abierto sobre su escritorio durante años, con la tarea de matemáticas que nunca llegó a terminar. La ropa de trabajo de José colgaba intacta en el armario que Luisa se negaba a vaciar, y en el garaje, las herramientas de pesca que no habían llevado aquel día acumulaban polvo, testigos mudos de un pasado que se negaba a convertirse en recuerdo. Con el paso de los meses, el caso de los Herrera se fue deslizando lentamente hacia el olvido burocrático, convertido en una carpeta más en los archivos policiales. Pero en Ajijic, la historia de José y Miguel se transformó en algo distinto, una leyenda local, un recordatorio de que incluso el familiar lago de Chapala podía esconder peligros insondables. Los primeros meses tras la desaparición de José y Miguel Herrera transcurrieron en un frenesí de actividad desesperada. Luisa vendió su televisor y algunas joyas familiares para contratar a buzos privados que exploraran zonas del lago que la búsqueda oficial había pasado por alto. Roberto Sánchez organizó grupos de voluntarios que, durante los fines de semana, continuaban rastrillando las orillas y las zonas menos accesibles del vasto lago. «Encontraremos respuestas», repetía Luisa como un mantra, cada vez que alguien intentaba convencerla de que debía comenzar a aceptar lo sucedido. «De mi esposo y mi hijo volverán a casa, o al menos sabré qué les pasó». La comunidad de Ajijic, inicialmente unida en la tragedia, comenzó a dividirse con el paso del tiempo. Algunos seguían apoyando incondicionalmente a Luisa. Otros, aunque comprensivos, sugerían con creciente frecuencia que era momento de dejar ir y comenzar el proceso de duelo. Los rumores, inevitables en un pueblo pequeño, no tardaron en aparecer. José tenía deudas, susurraban algunos en la cantina local. Quizás no fue un accidente. Yo vi a José discutiendo con un hombre de Guadalajara 2 días antes, afirmaba otro, añadiendo detalles cada vez que relataba la historia. Los carteles están usando el lago para sus negocios. Tal vez vieron algo que no debían, teorizaban los más dados a las conspiraciones. Luisa enfrentaba estos rumores con la dignidad silenciosa de quien conoce una verdad que nadie más parece comprender. José era un hombre honesto y un padre devoto. Respondía cuando las habladurías llegaban a sus oídos. Mi esposo no tenía enemigos ni secretos. Para el primer aniversario de la desaparición, la Policía Municipal de Chapala archivó oficialmente el caso como no resuelto por falta de evidencias. El informe final, de apenas 3 páginas, concluía con una frase que Luisa leería una y otra vez hasta memorizarla involuntariamente. Se presume accidente por inmersión con resultado de muerte, sin recuperación de cuerpos debido a las condiciones del lago. Aquella noche, por primera vez desde la desaparición, Luisa lloró hasta quedarse sin lágrimas.
no por la conclusión oficial, que ya esperaba, sino porque representaba el momento en que el mundo exterior abandonaba formalmente la búsqueda de su familia. El segundo año trajo cambios inevitables. Luisa tuvo que vender la casa familiar, demasiado grande y llena de recuerdos, para mudarse a un pequeño apartamento cerca del lago. Roberto Sánchez, quien había dedicado innumerables horas a la búsqueda, sufrió un accidente que lo dejó con una pierna permanentemente dañada, limitando su capacidad para salir a navegar. Los vecinos, aunque amables, comenzaron a tratar a Luisa con esa peculiar mezcla de compasión y distancia que se reserva para quienes han sufrido tragedias incomprensibles. Los compañeros de clase de Miguel, niños cuando desapareció, se convirtieron en adolescentes con nuevas preocupaciones y prioridades. La ausencia del niño de la gorra roja demasiado grande, antes una herida abierta, se transformó gradualmente en un recuerdo ocasional y finalmente en una anécdota que los nuevos residentes escuchaban con interés distante. Para el quinto aniversario, solo Luisa, Roberto y un puñado de amigos cercanos realizaron la ya tradicional vigilia en el muelle. Encendieron velas dentro de pequeños barcos de papel que flotaron brevemente sobre las aguas oscuras antes de consumirse. El lago nos los quitó, dijo Roberto aquella noche, pero también conserva su memoria como nadie más podría hacerlo. Luisa asintió en silencio. Con los años, había desarrollado una relación compleja con el lago de Chapala. Lo odiaba por haberle arrebatado a su familia, pero también sentía que era el único lugar donde aún podía estar cerca de ellos. El paso del tiempo trajo otros cambios a la región. El nivel del agua del lago comenzó a fluctuar dramáticamente año tras año, afectado por sequías cada vez más severas y por la creciente extracción para abastecer a Guadalajara. Zonas que antes estaban sumergidas quedaban ocasionalmente expuestas, revelando secretos olvidados, antiguos muelles, restos de embarcaciones, incluso ruinas de asentamientos que habían quedado bajo el agua cuando el nivel del lago subió décadas atrás. Cada vez que esto ocurría, Luisa recorría las nuevas orillas con esperanza renovada. Pero los años pasaban, y ni la embarcación de José ni ninguna otra pista aparecían. Para el 10º aniversario, Luisa había encanecido prematuramente. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de noches sin sueño y días de espera interminable. Ya no trabajaba como maestra, profesión que había ejercido antes de la desaparición, sino como encargada de la pequeña biblioteca municipal, rodeada de libros que ofrecían historias con finales definidos, tan distintas a la suya propia. Ajijic también había cambiado. El pequeño pueblo de pescadores se había transformado gradualmente en un destino popular para jubilados estadounidenses y canadienses, atraídos por el clima templado y el bajo costo de vida. Nuevas casas y condominios surgían donde antes había humildes viviendas de pescadores. El muelle desde donde José y Miguel habían partido había sido renovado y ampliado para atender al creciente turismo. A veces no reconozco este lugar, le confesó Luisa a Roberto durante una de sus cada vez más esporádicas conversaciones. Me pregunto si José y Miguel lo reconocerían si volvieran ahora. Roberto, cuyo cabello negro se había tornado completamente blanco, asintió con la mirada perdida en el horizonte del lago. El agua recuerda, Luisa. Aunque todo lo demás cambie, el agua guarda todos los secretos. Para entonces, la historia de los Herrera se había convertido en parte del folclore local. Los guías turísticos la mencionaban durante los paseos en lancha, mezclándola con leyendas prehispánicas sobre el lago. Los niños de la escuela ocasionalmente escuchaban versiones distorsionadas del suceso, algunas rozando lo sobrenatural. En noches de luna llena, dicen que se puede ver la silueta de una lancha con un hombre y un niño pescando cerca de la isla, contaban los adolescentes para asustar a los más pequeños. Luisa soportaba estas distorsiones con resignada tolerancia. Al menos
se decía a sí misma, mientras la historia se siguiera contando, José y Miguel no serían completamente olvidados. Para el año 2008, 15 años después de la desaparición, solo quedaban 3 personas que seguían activamente interesadas en el caso. Luisa, por supuesto, Roberto, quien a pesar de su salud deteriorada, seguía siendo un apoyo incondicional, y, sorprendentemente, un joven oficial de policía llamado Daniel Cortés. Daniel, que apenas tenía 10 años cuando ocurrió la desaparición, había crecido escuchando la historia. Al unirse a la fuerza policial de Chapala, lo primero que hizo fue solicitar acceso al archivo del caso Herrera. Hay inconsistencias en la investigación original, le explicó a Luisa durante su primer encuentro. Detalles que no encajan, testimonios contradictorios que nunca fueron aclarados. Por primera vez en años, Luisa sintió una chispa de esperanza. Pero esa chispa, como tantas otras a lo largo de los años, pareció destinada a extinguirse rápidamente. La revisión del caso por parte de Daniel no produjo nuevas pistas significativas, solo más preguntas sin respuesta. Lo siento, señora Herrera, le dijo finalmente. Sin nuevas evidencias, no podemos reabrir oficialmente el caso. Luisa agradeció su esfuerzo con una sonrisa cansada. A esas alturas, había aprendido a vivir con la incertidumbre, a cargar el peso de las preguntas sin respuesta como quien lleva un abrigo demasiado pesado que no puede quitarse. Los años siguientes trajeron más cambios. Roberto Sánchez falleció en 2011, llevándose consigo memorias irreemplazables de José y de los primeros días de búsqueda. Su funeral, sencillo y digno, como había sido su vida, reunió brevemente a muchos de quienes habían participado en la búsqueda inicial. Luisa, sentada en primera fila, sintió que con Roberto se iba también una parte de su propia historia, un testigo irreemplazable de su dolor y su esperanza. Le fue un buen amigo hasta el final, dijo en voz baja mientras arrojaba un puñado de tierra sobre el ataúd. Ahora quizás encuentre las respuestas que aquí le fueron negadas. Para 2013, 20 años después de la desaparición, Luisa había desarrollado una rutina inmutable. Cada mañana caminaba hasta el lago antes de ir a trabajar. Cada aniversario encendía 2 velas, una grande para José, una pequeña para Miguel. Cada Navidad dejaba 2 regalos bajo un pequeño árbol, que después donaba a niños necesitados. Era su forma de mantener viva la memoria, de dar estructura a una vida marcada por la ausencia. Lo que nadie podía prever era que aquel año, la naturaleza misma alteraría el curso de esta historia dormida, como si el lago, después de 2 décadas de silencio, finalmente estuviera listo para revelar parte de su secreto. El verano de 2013 fue particularmente severo en Jalisco. Una sequía prolongada, la peor en más de 3 décadas según los meteorólogos, afectó a toda la región occidental de México. Los embalses disminuyeron a niveles críticos, los cultivos se marchitaron bajo el sol implacable y el lago de Chapala, siempre vulnerable a los ciclos de sequía, comenzó a retraerse visiblemente semana tras semana. Para agosto, el nivel del agua había descendido más de 3 metros respecto al año anterior. Fotografías satelitales mostraban claramente cómo el contorno del lago se contraía, dejando expuestas amplias franjas de tierra que normalmente permanecían sumergidas. Las autoridades ambientales emitieron alertas sobre el impacto ecológico de esta recesión, mientras los pescadores se lamentaban por la disminución de sus capturas. En Ajijic, donde el turismo y la pesca eran los principales sustentos económicos, la situación generaba preocupación. Pero para algunos residentes de mayor edad, aquella no era la primera vez que veían al lago retraerse de forma tan dramática, y sabían que, invariablemente, cuando las aguas retrocedían, secretos olvidados quedaban expuestos. Manuel Zárate, de 72 años, había sido pescador toda su vida hasta que la artritis lo obligó a retirarse.
Ahora pasaba sus días tallando pequeñas figuras de madera que vendía a los turistas. Una mañana de septiembre, impulsado por la curiosidad y la nostalgia, decidió caminar por las nuevas orillas expuestas en la zona norte del lago, cerca de donde décadas atrás solía pescar con su padre. El suelo bajo sus pies era una mezcla de lodo reseco y arena, cuarteado por el sol y salpicado de pequeñas conchas vacías. Ocasionalmente, Manuel se detenía para examinar algún objeto interesante, un trozo de cerámica antigua, quizás prehispánica, una botella de vidrio de mediados del siglo pasado, un zapato infantil petrificado por el tiempo y los minerales del lago. Fue cerca del mediodía, cuando el calor lo había convencido de regresar a casa, que Manuel vio algo que captó su atención. A unos 200 metros de la orilla actual, parcialmente oculta entre la vegetación reseca que había crecido durante años bajo el agua, se distinguía la forma inconfundible de una embarcación. No era inusual encontrar botes abandonados en las orillas recién expuestas. A lo largo de los años, muchas embarcaciones habían sido abandonadas cuando el costo de repararlas superaba su valor, y eventualmente el lago las reclamaba. Pero algo en esta lancha, en su posición y estado, despertó la curiosidad del viejo pescador. Al acercarse, Manuel notó que se trataba de una pequeña lancha de aluminio, del tipo que los pescadores locales favorecían por su ligereza y durabilidad. Estaba parcialmente enterrada en el lodo y enredada entre ramas y raíces que habían crecido a su alrededor, como si la naturaleza hubiera intentado absorberla. La pintura, originalmente verde, estaba casi completamente desvanecida, y el casco mostraba abolladuras y perforaciones. Con dificultad debido a su artritis, Manuel se arrodilló junto a la embarcación y comenzó a examinarla. Aunque el tiempo y los elementos habían hecho estragos, aún podía distinguirse un nombre pintado en la proa: Miguelito. El corazón del anciano dio un vuelco. Aquel nombre despertó un recuerdo dormido, una historia que todos en Ajijic conocían, pero que con los años había pasado a formar parte del murmullo de fondo del pueblo, como el sonido constante de las olas en la orilla. Con renovada energía a pesar del calor, Manuel comenzó a inspeccionar el interior de la lancha. Estaba lleno de sedimentos y pequeños escombros arrastrados por el agua a lo largo de los años. Usando un palo, el anciano removió cuidadosamente el lodo endurecido, trabajando metódicamente de proa a popa. Fue entonces cuando encontró el primero de los objetos, una pequeña caja de madera del tamaño aproximado de un libro, parcialmente enterrada bajo una capa de sedimentos en la sección central de la embarcación. Con manos temblorosas, Manuel la extrajo y la limpió con su pañuelo. Era una caja de anzuelos y señuelos, del tipo que todo pescador local poseía. La madera estaba hinchada y deformada por la prolongada exposición al agua, pero sorprendentemente intacta. La tapa se había sellado debido a los minerales depositados a lo largo de los años, pero en su superficie, talladas toscamente con lo que parecía haber sido una navaja de bolsillo, se distinguían claramente 3 letras: Rita, H, M, José Herrera Mendoza. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal a pesar del calor sofocante. Con renovado cuidado, continuó su búsqueda en el interior de la lancha. Pocos minutos después, encontró el segundo objeto, escondido bajo lo que parecían ser los restos podridos de un cojín de asiento. Era una pequeña billetera infantil, hecha de plástico con motivos de superhéroes, del tipo que cualquier niño de los años 90 habría atesorado. A diferencia de la caja de madera, la billetera de plástico había resistido mejor el paso del tiempo y la exposición a los elementos. Con dedos temblorosos, Manuel la abrió. En su interior encontró un carnet estudiantil plastificado, decolorado pero legible, con la fotografía de un niño sonriente de aproximadamente 10 años. El nombre impreso debajo de la fotografía confirmó lo que el anciano ya sospechaba: Miguel Herrera Vega, 5º grado, escuela primaria,
Benito Juárez. También dentro de la billetera había una fotografía familiar descolorida. José, Luisa y Miguel, sonrientes frente a la iglesia de Ajijic durante alguna festividad. Un billete de 50 pesos de la época, varios cromos de béisbol y una pequeña llave completaban el contenido. Manuel se quedó inmóvil durante varios minutos, contemplando los objetos con una mezcla de asombro y reverencia. Después de 20 años, el lago de Chapala finalmente había revelado parte de su secreto. La embarcación de los Herrera, objeto de búsquedas desesperadas durante meses, había estado todo este tiempo sumergida en esta zona, oculta por las aguas y luego por la vegetación que creció a su alrededor. Pero el descubrimiento, lejos de resolver el misterio, solo lo profundizaba. No había signos evidentes de un accidente violento. La lancha no estaba volcada, sino en posición normal, como si hubiera sido simplemente abandonada. No se apreciaban daños catastróficos que explicaran un hundimiento repentino. Y lo más intrigante, ¿por qué la embarcación se encontraba tan lejos de las zonas donde se había concentrado la búsqueda original? Con cuidado, Manuel recogió la caja de anzuelos y la billetera, envolviéndolas en su pañuelo. Marcó la ubicación de la lancha con su bastón y algunas piedras distintivas. Luego, ignorando el dolor en sus articulaciones, emprendió el camino de regreso al pueblo con la mayor rapidez que sus viejas piernas le permitían. Su primer impulso fue dirigirse directamente a la casa de Luisa Herrera, pero a mitad de camino se detuvo, considerando el impacto que tal descubrimiento tendría en la mujer que durante 2 décadas había vivido en un limbo de incertidumbre. En lugar de eso, giró hacia la estación de policía. Daniel Cortés, ahora subcomisario, escuchó el relato de Manuel con creciente asombro. Inmediatamente organizó un pequeño equipo para verificar el hallazgo, incluyendo a un fotógrafo forense y 2 oficiales. Antes de partir, hizo una llamada. Señora Herrera, habla Daniel Cortés. Necesito que venga a la estación lo antes posible. No se preocupe, no es nada malo, pero es importante, muy importante. Cuando Luisa llegó a la estación de policía 30 minutos más tarde, encontró a Manuel Zárate sentado en una silla, con un vaso de agua en la mano y una expresión solemne en el rostro. Sobre el escritorio frente a él, envueltos en un pañuelo, estaban los 2 objetos que había recuperado del lago. Daniel condujo a Luisa hasta el escritorio con gentileza, preparándola brevemente para lo que estaba a punto de ver. Cuando Manuel desenvolvió cuidadosamente el pañuelo, revelando la caja de anzuelos con las iniciales talladas, Luisa dejó escapar un gemido ahogado. Le tallé esas iniciales el día de nuestro aniversario, susurró, extendiendo una mano temblorosa para tocar la caja sin atreverse a levantarla, como si temiera que pudiera desvanecerse. José decía que era su amuleto de la suerte. Cuando Manuel reveló la billetera infantil y Luisa vio el carnet estudiantil de Miguel, las piernas le fallaron. Daniel alcanzó a sostenerla y la ayudó a sentarse. Durante largos minutos, Luisa contempló los objetos en silencio, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. ¿Dónde? Fue todo lo que logró preguntar finalmente. En la zona norte, cerca de Punta Los Sabinos, respondió Manuel. La lancha está parcialmente enterrada, pero es definitivamente la suya. Tiene el nombre Miguelito en la proa. Luisa asintió lentamente. José la nombró así cuando Miguel nació. Decía que algún día sería de él. Para media tarde, el hallazgo se había convertido en la noticia principal en Ajijic. Residentes antiguos y nuevos se congregaron cerca de la estación de policía, comentando el sorprendente desarrollo de un caso que muchos consideraban cerrado definitivamente. El equipo que Daniel envió regresó con fotografías detalladas de la embarcación in situ y confirmó la historia de Manuel. También trajeron consigo un tercer objeto encontrado durante una inspección más minuciosa, un reloj de pulsera detenido a las 5:42, con la correa rota hallado bajo uno de los asientos.
Luisa identificó inmediatamente el reloj como el que ella le había regalado a José en su cumpleaños número 40. Nunca se lo quitaba, comentó en voz baja. Decía que mientras tuviera ese reloj, siempre sabría cuándo era hora de volver a casa conmigo. Daniel ordenó que se asegurara el perímetro alrededor de la lancha y solicitó un equipo especializado de la Fiscalía de Jalisco para una inspección forense completa. La investigación, dormida durante 2 décadas, súbitamente cobraba nueva vida. Esa noche, Luisa no regresó a su apartamento. En cambio, caminó hasta la orilla del lago y se sentó en el mismo muelle desde donde José y Miguel habían partido 20 años atrás. La luna llena iluminaba las aguas retraídas, revelando un paisaje transformado pero eternamente familiar. «Han estado aquí todo este tiempo», murmuró hacia el agua oscura, tan cerca y tan lejos a la vez. A su alrededor, el lago guardaba silencio. Pero por primera vez en 20 años, ese silencio parecía contener no solo preguntas, sino también el susurro de posibles respuestas. Los días siguientes al descubrimiento de la lancha transcurrieron en un torbellino de actividad. El hallazgo reactivó no solo la investigación oficial, sino también el interés mediático que el caso había tenido inicialmente. Periodistas de Guadalajara y Ciudad de México llegaron a Ajijic, y la historia de los Herrera apareció en noticieros nacionales, presentada como un misterio de 2 décadas que finalmente podría resolverse. La Fiscalía de Jalisco envió un equipo especializado que trabajó meticulosamente en la extracción y análisis de la embarcación. La lancha fue cuidadosamente desenterrada y transportada a un hangar cercano donde pudiera ser examinada en condiciones controladas. Cada centímetro del casco, cada objeto encontrado dentro y alrededor fue fotografiado, catalogado y analizado. El informe preliminar confirmó lo que Manuel Zárate había notado inicialmente. No había signos evidentes de un accidente catastrófico. El casco presentaba abolladuras y perforaciones, pero los expertos determinaron que éstas eran consistentes con el deterioro natural tras años de exposición a los elementos y no con un impacto violento o colisión. Lo más desconcertante era la ubicación donde había sido encontrada la embarcación. La zona de Punta Los Sabinos era conocida por su poca profundidad y abundante vegetación subacuática, un área que los pescadores experimentados como José Herrera típicamente evitaban. Estaba considerablemente alejada de los sitios donde José solía pescar, según los testimonios recogidos durante la investigación original. «No tiene sentido que estuvieran allí», comentó Pedro Ramírez, el dueño de la tienda de carnada, cuando fue entrevistado nuevamente. José conocía el lago como la palma de su mano. Siempre iba a la zona de la isla o hacia el este. Nunca lo vi dirigirse hacia los Sabinos. Los análisis forenses de los objetos recuperados aportaron información adicional pero no concluyente. La caja de anzuelos, aunque deteriorada, contenía aún varios señuelos y anzuelos oxidados. La billetera de Miguel conservaba todos sus contenidos intactos, protegidos por el plástico. El reloj de José, tras ser cuidadosamente limpiado, reveló que se había detenido exactamente a las 5:42, presumiblemente de la tarde del día de la desaparición. Las agujas se detuvieron por la exposición al agua, explicó la técnica forense. Pero lo interesante es que el cristal no está roto. Si hubiera habido un impacto violento, esperaríamos ver daños en el cristal. Mientras la investigación técnica avanzaba, Daniel Cortés decidió reexaminar los testimonios originales del caso. Pasó días enteros revisando las declaraciones de los testigos, buscando inconsistencias o detalles que pudieran haber sido pasados por alto inicialmente. Una semana después del hallazgo, solicitó formalmente la reapertura del caso. Tenemos nueva evidencia física y circunstancias que contradicen la teoría del accidente simple», argumentó ante sus superiores. «Merecemos saber qué ocurrió realmente».
Para Luisa Herrera, estos días fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, los objetos recuperados representaban la primera conexión tangible con José y Miguel en 20 años. Por otro lado, cada nuevo detalle revelado planteaba más preguntas que respuestas, manteniendo viva la dolorosa incertidumbre. A veces pienso que era mejor no saber, le confesó a Daniel durante una de sus frecuentes actualizaciones sobre el caso. Al menos antes podía imaginar que quizás estaban vivos en algún lugar, que había ocurrido algo extraordinario. Ahora, su voz se quebró antes de poder terminar la frase. El punto de inflexión llegó 10 días después del descubrimiento, cuando el equipo forense encontró algo crucial escondido en un compartimento oxidado bajo el asiento del piloto. Una cámara desechable Kodak, del tipo popular en los años 90. Aunque el exterior estaba severamente dañado, la película en su interior había quedado parcialmente protegida. Contra todo pronóstico, los técnicos lograron recuperar 4 imágenes de las 24 originales. Las fotografías, borrosas y con colores distorsionados, mostraban escenas aparentemente tomadas el día de la desaparición. Miguel sosteniendo orgullosamente un pez pequeño, José ajustando el motor, una vista panorámica del lago desde la embarcación. Y finalmente, la imagen más intrigante, la silueta parcial de otra embarcación aproximándose a la de los Herrera. Esta última fotografía, aunque de poca calidad, contradecía directamente la teoría del accidente aislado. Alguien más había estado con ellos en el lago aquel día. Daniel convocó inmediatamente una reunión con el equipo investigador y Luisa para analizar este nuevo hallazgo. La fotografía fue ampliada y mejorada digitalmente tanto como fue posible. Por la forma y tamaño, parece una lancha similar a la de José, comentó uno de los técnicos, y no se distingue quién la pilotaba. La ángulo sugiere que la foto fue tomada cuando la otra embarcación se acercaba a ellos, añadió Daniel. No parece una toma accidental. Luisa observaba la imagen con intensidad, como si mediante pura fuerza de voluntad pudiera hacerla más nítida. Miguel siempre llevaba esa cámara cuando iban a pescar, dijo en voz baja. José quería que documentara sus aventuras. Con esta nueva evidencia, Daniel intensificó la investigación. Ordenó una nueva ronda de entrevistas con todos los pescadores que habían estado activos en el lago en 1993, particularmente aquellos que habían conocido a José Herrera. También solicitó los registros de propietarios de embarcaciones de aquella época. El trabajo meticuloso comenzó a dar frutos 3 días después, cuando Antonio Fuentes, un pescador retirado de 78 años, reveló un detalle aparentemente insignificante que había olvidado mencionar en la investigación original. Yo estaba en la orilla este aquel día, reparando mis redes, declaró. Vi pasar la lancha de José hacia el centro del lago alrededor de las 4 de la tarde. Pero luego, quizás una hora después, me pareció verla regresar hacia la orilla norte, no hacia el muelle principal. Me pareció extraño, pero supuse que habrían encontrado buena pesca en esa zona. ¿Estás seguro que era la lancha de José?, preguntó Daniel. Casi seguro. Tenía ese color verde tan característico y José siempre llevaba una gorra azul que se veía desde lejos. ¿Notó si iban 2 personas en la embarcación? Antonio guardó silencio un momento, esforzándose por recordar. No podría asegurarlo. Estaba lejos y ya comenzaba a oscurecer, pero ahora que lo menciona, me pareció ver solo una figura adulta. Esta declaración abrió una línea de investigación completamente nueva. Si la lancha había sido vista dirigiéndose hacia la orilla norte con solo una persona a bordo, ¿qué había ocurrido con la otra? ¿Y por qué se dirigían a una zona poco frecuentada del lago? Mientras tanto, el análisis del registro de propietarios de embarcaciones arrojó otro dato relevante. En 1993, Roberto Sánchez, el compadre y amigo de infancia de José, que había liderado gran parte de la búsqueda inicial,
había sido propietario de una lancha de aluminio muy similar a la de los Herrera. Esta coincidencia, aunque posiblemente inocente, adquirió un nuevo significado a la luz de la fotografía recuperada y del testimonio de Antonio Fuentes. Daniel ordenó una investigación exhaustiva sobre Roberto Sánchez, ya fallecido, incluyendo entrevistas con su familia y un análisis de sus finanzas y actividades en los días previos y posteriores a la desaparición. No estoy acusando a nadie, aclaró a su equipo, pero debemos considerar todas las posibilidades, incluso las más dolorosas. Luisa recibió esta línea de investigación con incredulidad inicial. Roberto era como un hermano para José, protestó. Ma dedicó años a buscarlo. Incluso se lesionó permanentemente durante una de las búsquedas. Lo entiendo, señora Herrera, respondió Daniel con gentileza. Pero mi trabajo es seguir la evidencia sin prejuicios. A veces las respuestas vienen de donde menos lo esperamos. La investigación sobre Roberto Sánchez reveló un dato perturbador. 3 días antes de la desaparición, había realizado un retiro significativo de su cuenta bancaria, equivalente a aproximadamente 6 meses de su salario como pescador. Su viuda, entrevistada por Daniel, no tenía explicación para esta transacción. Roberto manejaba el dinero, explicó la señora Sánchez. Yo me ocupaba de la casa y los niños. Nunca me habló de ningún retiro grande. Cuando se le preguntó sobre la relación entre Roberto y José, la mujer dudó brevemente antes de responder. Eran como hermanos, sí, pero hubo un tiempo, poco antes de la desaparición, en que parecían distantes. Roberto llegaba tarde, preocupado. Cuando le preguntaba, decía que eran asuntos de hombres. El círculo comenzaba a cerrarse, pero faltaba la pieza central del rompecabezas. ¿Qué podría haber ocurrido entre dos amigos de toda la vida para culminar en tragedia? La respuesta llegó de forma inesperada, 2 semanas después del descubrimiento de la lancha, a través de una carta entregada personalmente a Daniel Cortés. María Sánchez, la hija mayor de Roberto, ahora una mujer de 35 años, había encontrado entre las pertenencias de su padre, tras la limpieza final de su antigua casa, un sobre sellado con la inscripción: para ser abierto solo en caso de que la verdad sobre José y Miguel salga a la luz. Dentro del sobre había una carta manuscrita fechada en 2011, poco antes de la muerte de Roberto, y una pequeña libreta de contabilidad. Daniel invitó a Luisa a la estación para revelar juntos el contenido de estos documentos. Con manos temblorosas, la mujer desplegó la carta y comenzó a leer en voz alta. A quien corresponda. Si están leyendo esto, significa que de alguna manera la verdad ha comenzado a emerger y yo ya no estoy presente para enfrentarla. Es justo que sepan lo que realmente ocurrió aquel 17 de septiembre de 1993, un día que ha atormentado mi alma desde entonces. José y yo no solo éramos amigos y compadres. Durante casi un año antes de su desaparición, nos habíamos asociado en un negocio paralelo a la pesca. Transportábamos ocasionalmente paquetes a través del lago para un grupo de Guadalajara. Nunca preguntamos qué contenían, pero ambos sospechábamos que se trataba de drogas o contrabando. El dinero era bueno, y ambos teníamos familias que mantener en tiempos difíciles. En agosto de 1993, José me comunicó que quería retirarse de este negocio. Su hijo Miguel estaba creciendo y temía el ejemplo que le estaba dando. Me pidió que también lo dejara, que volviéramos a ser simplemente pescadores honrados. Intenté convencerlo de continuar, pero su decisión era firme. Le advertí que nuestros empleadores no aceptarían fácilmente su renuncia, pero José insistió en que hablaría con ellos, que explicaría su posición. Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. El 17 de septiembre recibí una llamada temprano por la mañana. Era uno de nuestros contactos, diciéndome que necesitaban hablar urgentemente con José en el lago, lejos de oídos indiscretos. Me pidieron que le transmitiera el mensaje. Así lo hice, sin sospechar lo que planeaban.
José decidió llevar a Miguel con él, como siempre hacía los viernes. Me dijo que se encontraría brevemente con esas personas para aclarar su posición y luego seguiría pescando con su hijo. Yo debía encontrarme con ellos después, según lo acordado, para continuar con nuestro trabajo habitual. Cuando llegué al punto de encuentro cerca de la isla, vi la lancha de José aproximándose. Para mi horror, también vi otra embarcación dirigiéndose hacia ellos a gran velocidad. Desde mi posición, presencié una discusión acalorada. Luego, uno de los hombres empujó a José, quien perdió el equilibrio y cayó al agua. Todo ocurrió muy rápido después de eso. Miguel gritaba, aterrorizado. Uno de los hombres lo sujetó mientras el otro saltaba a la lancha de José y la dirigía hacia la orilla norte con el niño a bordo. El tercero me vio y me hizo señas amenazantes para que lo siguiera. Atrapado entre el miedo y la lealtad, seguí a la lancha de José hasta una zona aislada cerca de Punta Los Sabinos. Para cuando llegué, José había logrado nadar hasta allí, exhausto y furioso. Exigía saber dónde estaba su hijo. Lo que ocurrió después me atormenta cada día de mi vida. Hubo una pelea. José, desesperado por encontrar a Miguel, atacó al hombre que parecía estar a cargo. Sacó una navaja. Hubo forcejeo. Cuando todo terminó, José yacía inmóvil en la orilla, y Miguel había presenciado todo desde la lancha, paralizado por el terror. Uno de ellos dijo que no podían dejar testigos. Antes de que pudiera reaccionar, tomaron al niño y no puedo escribir lo que siguió. Solo diré que esa noche perdí mi alma junto con mi mejor amigo y su hijo inocente. Me ordenaron ayudarles a ocultar la lancha, hundiéndola en aguas poco profundas y cubriéndola con ramas y piedras. Me amenazaron con matar a mi familia si alguna vez hablaba. El dinero que saqué del banco 3 días antes era para huir con mi esposa e hijos, pero el miedo me paralizó. Durante años viví con esta carga. Participé en las búsquedas, consolé a Luisa, fingí ser el amigo leal. Todo mientras el conocimiento de lo ocurrido me consumía por dentro. La culpa me ha destruido lentamente, más dolorosamente que cualquier enfermedad física. En la libreta adjunta encontrarán los nombres de los 3 hombres involucrados y detalles sobre sus operaciones en aquel entonces. No sé si siguen activos, pero esta información podría llevar a la justicia que José y Miguel merecen. A Luisa. Si algún día lee esto, no espero tu perdón, no lo merezco. Solo quiero que sepas que tu esposo murió intentando proteger a su hijo y defender lo correcto. Su último acto fue romper con algo que sabía estaba mal, por el bien de Miguel y el tuyo. Que Dios, si existe, tenga más misericordia conmigo de la que merezco. Roberto Sánchez. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue absoluto y pesado como plomo. Luisa permaneció inmóvil, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Daniel, profesional como era, no pudo evitar que sus propios ojos se humedecieran. La libreta mencionada en la carta contenía efectivamente nombres, fechas, lugares y montos, documentando meticulosamente las operaciones de contrabando en las que Roberto y José habían participado. También incluía los nombres completos de los 3 hombres implicados en las muertes: Ernesto Vega, Javier Montoya y Carlos Reyes. El primero de estos nombres provocó una exclamación ahogada de Daniel. Ernesto Vega había sido el oficial a cargo de la investigación original en 1993. Por eso la búsqueda nunca se centró en la zona correcta, murmuró. Él la dirigió deliberadamente hacia otras áreas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad policial. La Fiscalía de Jalisco formó un equipo especial para investigar a los 3 hombres nombrados en la libreta de Roberto. Sorprendentemente, los 3 seguían vivos. Ernesto Vega, retirado de la policía desde 2005, fue el primero en ser arrestado. Confrontado con la evidencia, no tardó en quebrarse, confirmando esencialmente el relato de Roberto y ofreciendo detalles adicionales a cambio de consideración en su sentencia. Javier Montoya y Carlos Reyes,
ahora respetables empresarios en Guadalajara, fueron más difíciles de procesar, pero la combinación de la confesión de Vega, la carta de Roberto y las evidencias físicas finalmente prevalecieron. La investigación reveló que los tres habían formado parte de una red de contrabando que utilizaba el lago de Chapala como ruta de transporte, aprovechando su tamaño y la relativa falta de vigilancia. José y Roberto habían sido reclutados como transportistas locales, desconocedores inicialmente de la verdadera naturaleza de la operación. Los cuerpos de José y Miguel nunca fueron encontrados. Según la confesión de Vega, habían sido trasladados lejos del lago aquella misma noche y enterrados en una zona rural que ahora estaba completamente desarrollada. Un mes después del descubrimiento de la lancha, en una soleada mañana de octubre, Luisa Herrera se sentó sola en el muelle de Ajijic, contemplando las aguas del lago de Chapala, que lentamente comenzaban a recuperar su nivel normal con las primeras lluvias del otoño. En sus manos sostenía la caja de anzuelos de José y la pequeña billetera de Miguel, ahora limpias y restauradas, devueltas a ella por la Fiscalía una vez completados los análisis forenses. Daniel Cortés se acercó silenciosamente y se sentó a su lado, respetando inicialmente su silencio. Los tres han sido formalmente acusados, dijo finalmente. Vega ha confesado todo. Los otros dos mantienen su inocencia, pero las evidencias son contundentes. El juicio comenzará en diciembre. Luisa asintió lentamente, sin apartar la mirada del agua. ¿Cree que esto le trae algún consuelo?, preguntó Daniel después de un momento. No consuelo, respondió ella tras una larga pausa. Pero sí cierre. Durante 20 años me pregunté qué había ocurrido. Imaginé 1000 escenarios, algunos esperanzadores, otros terribles. La incertidumbre es una forma particular de tormento. Acarició suavemente la caja de anzuelos. Ahora al menos sé que José murió siendo fiel a sus valores, intentando proteger a nuestro hijo y hacer lo correcto. ¿Y respecto a Roberto?, inquirió Daniel con cautela. Luisa suspiró profundamente. Es complicado. Parte de mí lo odia por su cobardía, por su silencio durante todos estos años. Otra parte entiende el miedo que debió sentir. No estoy lista para perdonarlo, pero tampoco lo condeno completamente. Como él mismo escribió, ya vivió su propio infierno en vida. Se quedaron en silencio durante varios minutos, observando cómo el viento rizaba suavemente la superficie del lago, creando patrones efímeros que nacían y morían en instantes. ¿Sabe?, dijo finalmente Luisa, durante años odié este lago. Lo veía como un monstruo que se había tragado a mi familia. Ahora entiendo que solo fue un testigo silencioso, un guardián de la verdad, hasta que llegó el momento adecuado para revelarla. Daniel asintió, comprendiendo. El agua, recuerda, añadió Luisa, citando inconscientemente las palabras que Roberto había pronunciado años atrás. Aunque todo lo demás cambie, el agua guarda todos los secretos. Una semana después, en una pequeña pero emotiva ceremonia a orillas del lago, se inauguró un modesto memorial. Una placa de bronce montada sobre una roca, con los nombres de José y Miguel Herrera y las fechas 1951-1993 y 1982-1993 respectivamente. Debajo, una simple inscripción: el agua los acogió, la verdad los liberó. El amor los recordará por siempre. Mientras los asistentes se dispersaban tras la ceremonia, Luisa permaneció un momento más frente a la placa. De su bolso extrajo 2 pequeños objetos, el viejo anzuelo favorito de José y un cromo de béisbol desteñido que Miguel había atesorado. Con suavidad, los depositó en una pequeña cavidad natural de la roca junto a la placa. «Descansen ahora», murmuró. Su historia finalmente ha sido contada. Al alejarse del memorial, Luisa no miró atrás. Por primera vez en 20 años, caminaba erguida, liberada al fin del peso de la incertidumbre.
El lago de Chapala brillaba a la luz del atardecer, sus aguas tranquilas reflejando un cielo que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. La verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. A veces tarda años, incluso décadas, pero finalmente emerge a la superficie, trayendo consigo el doloroso pero necesario regalo de la certeza. Ajijic, México, mayo de 2023. 10 años después de la resolución del caso, la pequeña librería Memorias del Lago ocupaba una casa restaurada a 2 cuadras de la plaza principal de Ajijic. Sus estanterías de madera oscura, ventanales que daban al jardín trasero y el perpetuo aroma a café recién hecho la habían convertido en un refugio favorito tanto para locales como para los cada vez más numerosos extranjeros que habían hecho del pueblo su hogar. Elena Herrera, de 32 años, acomodaba una pila de libros recién llegados cuando la campanilla de la puerta anunció la entrada de un cliente. Sin levantar la vista inmediatamente, terminó de organizar los volúmenes antes de dirigirse al mostrador principal. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» El hombre frente a ella, de unos 50 años, vestido con sencillez pero elegancia, la observaba con una intensidad peculiar. Buscaba información sobre la historia local, respondió con un ligero acento que Elena no logró identificar. Específicamente, sobre un caso que ocurrió aquí hace 30 años. La desaparición de José y Miguel Herrera, completó Elena con naturalidad. 1993. Tiene suerte. Probablemente soy la persona que más sabe sobre ese caso en todo Ajijic. El hombre pareció sorprendido. ¿Es usted historiadora local? Elena sonrió levemente, mientras señalaba una fotografía enmarcada que colgaba tras el mostrador. Una mujer mayor abrazando a una joven que claramente era ella misma, ambas sonrientes frente a la fachada de la librería. «Soy Elena Herrera Vega. Luisa Herrera era mi tía. José era hermano de mi padre». El hombre palideció visiblemente, como si hubiera visto un fantasma. «Lo siento, no pretendía. Es decir, no sabía que usted estaba relacionada con...» «No se preocupe», lo tranquilizó Elena. «Han pasado muchos años. La historia de mi tío y mi primo es parte de la memoria colectiva de este lugar. De hecho, recopilé toda la información disponible en un libro hace unos años». Se dirigió a una estantería cercana y extrajo un volumen de tapa dura titulado «Las aguas recuerdan. La historia de José y Miguel Herrera». La portada mostraba una fotografía en blanco y negro del lago de Chapala al atardecer. «Mi tía Luisa falleció hace 5 años», continuó Elena mientras hojeaba distraídamente el libro. Después del juicio y las condenas, dedicó el resto de su vida a 2 cosas: mantener viva la memoria de su esposo e hijo y ayudar a otras familias con desaparecidos. Esta librería era su proyecto, ahora es el mío. El hombre tomó el libro con manos ligeramente temblorosas. «¿Puedo?», preguntó, señalando una mesa en la esquina de la librería. «Por supuesto. Hay café recién hecho si gusta acompañar la lectura». Durante las siguientes 2 horas, el extraño permaneció absorto en la lectura, ocasionalmente tomando notas en una pequeña libreta. Elena lo observaba discretamente mientras atendía a otros clientes. Había algo en su comportamiento, en la forma meticulosa en que estudiaba cada página, que despertaba su curiosidad profesional. Cuando la librería estaba a punto de cerrar, el hombre se acercó nuevamente al mostrador. «Visiro, es un trabajo extraordinario», comentó, refiriéndose al libro. «Muy detallado y respetuoso con las víctimas. Gracias. Fue un proyecto de amor, tanto para mí como para mi tía. Ella me contaba historias sobre Miguel cuando yo era pequeña. Aunque nunca lo conocí, crecí sintiendo que era parte de mi vida». Hubo un momento de silencio, cargado de algo indefinible. «Me gustaría comprarlo», dijo finalmente el hombre, sacando su billetera. Mientras Elena procesaba la venta, notó que el cliente observaba fijamente una fotografía enmarcada en la pared lateral. La imagen de la lancha Miguelito,
tal como había sido encontrada en 2013, parcialmente enterrada entre ramas y sedimentos. La lancha se conserva en el pequeño museo local, comentó Elena, junto con algunos objetos personales que no fueron reclamados por la familia. El hombre asintió distraídamente. ¿Sabes si... es decir, alguna vez encontraron los cuerpos? No, respondió Elena con un tono más serio. Esa fue quizás la parte más dolorosa para mi tía. Según las confesiones, fueron trasladados lejos del lago y enterrados en una zona que años después fue urbanizada. Construyeron un centro comercial, creo. Las búsquedas con georradares no arrojaron resultados. Mientras envolvía el libro, Elena continuó, pero la historia tuvo un impacto duradero en Ajijic. Se estableció un protocolo especial para búsquedas en el lago que ahora es modelo nacional, y cada 17 de septiembre la comunidad realiza una ceremonia en el memorial. Incluso los nuevos residentes participan. Le entregó la bolsa con el libro y el recibo. El hombre la tomó, pero no hizo ademán de marcharse. ¿Puedo hacerle una última pregunta?, dijo después de un momento de vacilación. Por supuesto. ¿Alguna vez su tía perdonó a Roberto Sánchez? Por su silencio, por no haber hablado antes. Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Es complicado. Mi tía solía decir que el perdón no es un evento, sino un proceso. En sus últimos años, visitaba ocasionalmente la tumba de Roberto. No sé si eso responde a su pregunta. El hombre asintió lentamente, como si aquella respuesta tuviera un significado especial para él. Una cosa más, añadió Elena mientras el cliente se dirigía a la puerta. En el memorial hay una pequeña tradición. Los visitantes suelen dejar un objeto pequeño, algo simbólico. Si planea visitarlo, quizás quiera llevar algo. Lo tendré en cuenta. Gracias. Cuando el hombre se había marchado, Elena cerró la librería y comenzó su rutina habitual de fin de día. Mientras apagaba las luces, su mirada se posó en el registro de ventas, donde el cliente había firmado el recibo de la tarjeta de crédito. Gabriel Sánchez Rojas. El apellido activó una conexión inmediata en su mente. Sánchez, como Roberto Sánchez. A la mañana siguiente, impulsada por una intuición que no podía ignorar, Elena se dirigió al memorial de José y Miguel a orillas del lago. La placa de bronce brillaba bajo el sol matinal, recién limpiada por el cuidador voluntario que se encargaba de su mantenimiento. Junto a la placa, depositado cuidadosamente sobre la roca, había un objeto que no estaba allí el día anterior. Una vieja navaja plegable con mango de madera tallada, y bajo ella, una nota manuscrita. Mi padre nunca me habló de ustedes, pero sus silencios y pesadillas me contaron más de lo que imaginan. Encontré su diario después de su muerte el año pasado. Ahora entiendo por qué nunca me permitió visitar este lago, por qué bebía para dormir, por qué se sobresaltaba cuando alguien mencionaba Ajijic. Él era apenas un adolescente cuando su padre lo involucró en algo demasiado grande y terrible. No participó directamente, pero sabía, y ese conocimiento lo destruyó lentamente. No pido perdón para mi abuelo Roberto. Solo ofrezco esta navaja, la que mi padre guardó toda su vida sin explicar por qué, como símbolo de que los secretos terminan conmigo. Los Sánchez y los Herrera estarán por siempre unidos por esta tragedia, pero quizás también por la verdad finalmente liberada. Que descansen en paz. Elena permaneció largo tiempo frente al memorial, la nota en una mano, la navaja en la otra. El viento suave del lago agitaba su cabello mientras contemplaba el agua brillante bajo el sol de la mañana. Las últimas palabras del libro que había escrito resonaron en su mente. La memoria es como el agua. Puede erosionar la piedra más dura, puede sustentar vida nueva, puede reflejar tanto el cielo como las profundidades. Y como el agua, la memoria nunca desaparece realmente, solo cambia de forma, fluyendo de una generación a la siguiente. Con delicadeza, devolvió la navaja a su lugar junto a la placa. Añadió una pequeña piedra pulida sobre la nota para que no se la llevara el viento.
Algunos secretos pertenecían al lago, y allí debían permanecer. En la superficie del agua, el reflejo fragmentado del sol dibujaba caminos dorados que aparecían y desaparecían con el movimiento de las pequeñas olas, como recuerdos, como verdades reveladas después de décadas de oscuridad, como historias que nunca terminan realmente, sino que continúan reverberando a través del tiempo, tocando vidas que ni siquiera habían comenzado cuando los eventos originales tuvieron lugar. Elena se alejó lentamente del memorial, con la certeza de que 30 años después, las aguas del lago de Chapala seguían contando historias a quien supiera escuchar.